Antes de que la sombra del mal se cerniera sobre el cielo, existía un reino de luz pura y perfección absoluta, donde la paz era inquebrantable y todo se regía por la voluntad de un ser supremo, Dios. En ese reino celestial, en medio de la grandeza de lo divino, había una figura que destacaba sobre todas las demás. Este ser no solo era el más brillante en sabiduría y belleza, sino que también irradiaba una luz tan intensa que no había nada en el vasto universo que pudiera igualarlo. Su nombre era Lucifer, un ángel cuya creación era el reflejo mismo de la perfección de Dios. Lucifer, el primero de todos, era un ser celestial de extraordinaria hermosura, cuya figura deslumbrante causaba admiración en todos los rincones del cielo. Él no solo fue una de las primeras obras maestras de Dios, sino que se convirtió en el modelo de todo lo creado, un ser cuya presencia irradiaba una gracia inigualable. En su esencia, Lucifer llevaba consigo la pureza de la creación, como una estrella brillante destinada a iluminar las esferas celestiales. En ese reino, los ángeles no solo existían, sino que tenían una función clara dentro de un orden divino perfecto. Los serafines, aquellos seres ardientes de amor y pureza, cantaban sin cesar alabanzas a su Creador, y los querubines, guardianes de la sabiduría eterna, mantenían los secretos de Dios con una devoción absoluta. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, eran los mensajeros de los momentos cruciales, llevando con su espada la palabra divina en tiempos decisivos. Finalmente, los ángeles más cercanos a la humanidad vigilaban a los seres humanos, guiándolos y protegiéndolos de las sombras que pudieran acercarse. En este reino celestial, cada ser tenía su papel y propósito, todo en completa armonía, todo en perfecta alineación con la voluntad de Dios. Y entre todos ellos, Lucifer era considerado no solo el más hermoso, sino el más sabio, el más brillante. Él no solo lideraba el coro celestial, sino que también era el símbolo de la perfección, el primer reflejo de la gloria divina en un ser creado. Lucifer caminaba entre los ángeles con una gracia inigualable. Su luz era la que guiaba a los demás seres celestiales. No solo su apariencia cautivaba, sino también la sabiduría que emanaba de sus palabras. Los ángeles, al igual que los serafines y los querubines, escuchaban con devoción cada palabra que salía de su boca, reconociendo en él una autoridad que no necesitaba ser impuesta, sino que se ganaba con cada acción, con cada pensamiento. Era imposible imaginar un cielo sin Lucifer, imposible pensar en un lugar más hermoso, más armonioso que aquel que reflejaba su presencia. Todo en él representaba el amor y la perfección de Dios. En sus ojos se veía el reflejo de la gloria del Creador. En su voz se escuchaba la alabanza eterna que jamás cesaba. En ese cielo de orden perfecto, Lucifer era, sin lugar a dudas, el más grande de los ángeles, la joya de la creación divina, el faro que guiaba a todos los seres celestiales hacia la luz eterna. Lucifer no solo era el líder natural entre los ángeles, sino también el ser que representaba la idea misma de la perfección de Dios. Su belleza era tan deslumbrante que incluso los serafines, los más cercanos a la divinidad, lo miraban con admiración. No había sombra de duda en su pureza, ni siquiera una pequeña grieta en su carácter. Cada uno de los ángeles reconocía en él una autoridad que no necesitaba ser proclamada, pues se había ganado el respeto de todos a través de su naturaleza divina, su sabiduría infinita y su impecable comportamiento. El cielo, en su orden perfecto, se mantenía en equilibrio gracias a la armonía entre todos los ángeles, pero Lucifer era el eje sobre el que giraba todo el movimiento celestial. Él era el que organizaba y dirigía los coros celestiales, su voz resonando como una melodía eterna que llenaba cada rincón del reino con alabanzas al Creador. Nadie podía cuestionar su rol ni su importancia, porque en su resplandor se encontraba la manifestación misma de la voluntad de Dios. En cada resplandor de su luz, en cada acción de su ser, Lucifer irradiaba la bondad y la gracia de su Creador. Los ángeles se unían en su presencia, se reunían para escuchar su sabiduría, para compartir en la alegría de servir al Creador. Incluso Miguel, el arcángel guerrero, el protector de la voluntad divina, reconocía la grandeza de Lucifer, admiraba su capacidad para entender la profundidad de la creación y su don para guiar a los demás. El cielo entero estaba impregnado de la luz de Lucifer,
una luz que no solo iluminaba el espacio celestial, sino que también reflejaba la naturaleza misma de la creación de Dios. Como el lucero de la mañana, Lucifer era la estrella que anunciaba el amanecer, el principio de todo lo que era bueno y puro. En él todos los ángeles veían un modelo a seguir, un ser que personificaba la perfección y que los guiaba hacia la adoración y alabanza de Dios. Pero esta perfección no era algo impuesto, sino que era el resultado de su propia devoción y amor hacia Dios. Lucifer no actuaba por obligación, sino por deseo, por una necesidad profunda de reflejar la grandeza de su Creador. Cada vez que dirigía un coro celestial o pronunciaba una palabra de sabiduría, lo hacía con el propósito de honrar a Dios, de rendirle culto, de expresar la belleza que habitaba en su ser. Cada pensamiento que pasaba por su mente era una oración, cada acción, un acto de veneración. Su vida misma era una oda a la perfección divina. El cielo estaba perfectamente estructurado. Los serafines, como llamas ardientes de amor, cantaban constantemente alabanzas al Creador, mientras que los querubines guardaban los secretos divinos, los guardianes de la sabiduría cósmica. Los arcángeles, como Gabriel y Miguel, eran los mensajeros de los momentos decisivos, enviados por Dios para entregar su voluntad. Y los ángeles, los más cercanos a la humanidad, estaban destinados a proteger y guiar a las almas humanas. Todo en su lugar, todo en su debido orden. En medio de esta perfección, Lucifer era el punto de convergencia, el ser que representaba la gloria de la creación, el reflejo más cercano de la imagen y la semejanza de Dios. Todo lo que tocaba se transformaba en algo sublime, porque Lucifer no solo era el más hermoso de los ángeles, sino que también era el más puro, el más sabio, el más devoto. Su luz era la que mantenía al cielo en su equilibrio, la que guiaba a todos hacia la perfección divina. Sin embargo, en el corazón de Lucifer, algo comenzó a cambiar. Aunque la perfección reinaba en su exterior, en su interior comenzaba a gestarse una semilla, una idea que pronto crecería hasta convertirse en el origen de su caída. A pesar de su grandeza, su corazón comenzó a llenarse de una ambición oculta, de un deseo de ser más que lo que era, de alcanzar alturas que solo pertenecían a Dios. Esta chispa de orgullo, casi imperceptible al principio, comenzaba a apagar la luz que lo había convertido en el ser más perfecto de todos. La armonía celestial comenzaba a verse amenazada por una sombra que aún Lucifer no era capaz de ver. Este cambio en su corazón no fue inmediato ni evidente para los demás ángeles, que seguían viéndolo como el líder, el ser perfecto que los guiaba hacia la luz divina. Sin embargo, algo dentro de Lucifer comenzó a alejarlo de la devoción pura hacia su Creador. Poco a poco, la admiración que sentía por la perfección divina se transformó en una envidia silenciosa, en un deseo de ser igual, de compartir el trono de Dios. Y en esa semilla de orgullo comenzó a gestarse la rebelión que alteraría el curso de la historia celestial para siempre. A medida que el tiempo pasaba en los cielos, la luz que una vez definió a Lucifer comenzó a oscurecerse desde dentro. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de duda, una inquietud casi imperceptible en su corazón, comenzó a crecer, alimentada por la soberbia. Lucifer, el más brillante de los ángeles, comenzó a concebir pensamientos que desafiaban el orden divino. Su luz ya no se reflejaba únicamente en la gloria de Dios, sino también en su propia grandeza, en su deseo de elevarse más allá de lo que se le había concedido. El orgullo se apoderó de su corazón con tal fuerza que ya no pudo ver más allá de su propia magnificencia. La belleza que antes le había sido otorgada por Dios, la sabiduría que lo había distinguido de todos los demás ángeles, comenzaron a convertirse en la raíz de su caída. Lucifer, cegado por su resplandor, empezó a convencerse de que su esplendor no debía estar subordinado a la voluntad de otro ser, ni siquiera al Creador. Sentía que merecía más, que su lugar en el cielo no podía ser limitado por ninguna autoridad, ni siquiera la de Dios. ¿Por qué no yo? Srenia comenzó a preguntarse mientras su ego se expandía, como una llama que consume todo a su paso. ¿Por qué debería ser el sirviente cuando puedo ser el Señor? ¿Por qué no compartir la gloria divina? Si soy la obra maestra de Dios, ¿no es justo que mi trono esté a la par con el suyo? Estas preguntas, llenas de orgullo y ambición, fueron las que empezaron a tomar fuerza en su interior.
Su creciente deseo de ser adorado, de ser glorificado más allá de lo que se le había dado, lo llevó a cuestionar la autoridad de Dios, el fundamento mismo del orden celestial. Lucifer comenzó a hablar en privado con aquellos ángeles que lo admiraban, compartiendo sus inquietudes y sembrando en ellos la semilla de la rebelión. Les hablaba de su visión de un cielo donde no hubiera un creador, donde todos los ángeles fueran libres de adorar solo a lo que eran, sin someterse a la voluntad de otro. Les prometía un futuro brillante, donde la gloria de cada uno fuera reconocida en su totalidad, donde no hubiera más jerarquías ni reglas, sino solo una igualdad perfecta entre los ángeles. La seducción de sus palabras fue tan fuerte que muchos ángeles, cautivados por su carisma y su poder, comenzaron a unirse a él en secreto. A medida que su influencia crecía, Lucifer dejó de ser simplemente un líder celestial y se convirtió en el líder de una rebelión abierta contra el orden divino. Su arrogancia se desbordaba y ya no se conformaba con dirigir los coros celestiales. Ahora quería ser el objeto de la adoración, el centro de todo el universo celestial. Dios, al ser todo sabiduría y conocimiento, vio el creciente peligro que Lucifer representaba. Aunque había ofrecido su amor y paciencia, entendió que el libre albedrío otorgado a Lucifer, como a todos los ángeles, debía ser respetado. A pesar de las advertencias divinas y los llamados a la humildad, Lucifer se cerró en su obstinación. Sus deseos de gloria no podían ser apaciguados, y su ambición lo cegaba ante la verdad divina. Finalmente, Lucifer pronunció las palabras que sellaron su destino. «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo». Fue en ese preciso momento cuando el cielo entero tembló, como si el universo mismo sintiera el peso de la rebelión que se gestaba. La paz que había reinado por eones se rompió, y la guerra espiritual comenzó. Lucifer, el ángel de luz, el lucero de la mañana, había desafiado a Dios, y al hacerlo se transformó en la fuente de toda oscuridad y maldad. El conflicto en los cielos estalló con una furia inusitada. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, se alzaron contra Lucifer y sus seguidores. La batalla celestial fue breve pero devastadora. Los ángeles caídos, encabezados por Lucifer, lucharon con un odio feroz, pero la luz de la verdad y la pureza de los ángeles leales prevalecieron. En un instante, el cielo, que había sido un lugar de armonía y paz, se vio sacudido por la violencia de la rebelión. La derrota de Lucifer fue inevitable. En un acto de justicia divina, él y sus seguidores fueron arrojados del cielo. Lucifer, el más brillante de todos los ángeles, fue expulsado de la luz que lo había rodeado desde su creación, y en su lugar, la oscuridad lo envolvió. Su caída fue definitiva, y en su descenso hacia el abismo, se transformó en Satanás, el adversario, el príncipe de las tinieblas. El cielo, aunque devastado por la traición, comenzó a sanar. La luz regresó, pero ya nunca sería la misma. El recuerdo de la rebelión de Lucifer quedó impregnado en los cielos, como una cicatriz eterna que nunca podría ser borrada. Satanás, quien alguna vez fue el ángel más hermoso y sabio, ahora se encontraba en la oscuridad, lejos de la luz de Dios, condenado a ser el líder de los ángeles caídos, aquellos que lo siguieron en su ambición desmedida. Así comenzó la historia del mal, una historia que aún perdura en la tierra, en cada batalla espiritual y en cada tentación que los seres humanos enfrentan. Lucifer, ahora Satanás, había sembrado la semilla del mal y el mundo jamás sería el mismo. Cuando Lucifer decidió desafiar a Dios y rebelarse contra el orden celestial, no estuvo solo en su ambición. Muchos ángeles, seducidos por su brillo y liderazgo, le siguieron en su lucha por la gloria. La rebelión, que había comenzado como una semilla de orgullo y desobediencia, creció rápidamente, transformándose en una fuerza destructiva que amenazaba con desmoronar el equilibrio perfecto del cielo. Pero a pesar de la cantidad de seguidores que Lucifer había ganado, había uno que permanecía firme en su lealtad al Creador, uno cuyo corazón no podía ser influenciado por el orgullo ni la seducción de la rebelión: Miguel, el arcángel guerrero. Miguel, el más valiente de los ángeles, fue el primero en desafiar abiertamente a Lucifer. Mientras la rebelión se extendía por los cielos, con los seguidores de Lucifer congregándose en torno a él,
Miguel se alzó con una fuerza que no provenía de la arrogancia ni de la ambición, sino de la pura fe y devoción hacia Dios. Su papel no era solo ser un guerrero, sino ser el defensor de la voluntad divina. Miguel comprendía que no era solo su deber, sino su misión, enfrentarse a la oscuridad que Lucifer intentaba desatar en el cielo. En medio de la creciente tensión, cuando las palabras de Lucifer comenzaban a desatar dudas en muchos de los ángeles, Miguel se plantó frente a él, desafiándolo con una convicción que resonó en los corazones de todos los presentes. Su grito: ¿quién como Dios? Cortó el aire como un rayo, desafiante y lleno de humildad. No era un grito de guerra rencorosa, sino de pura afirmación de la verdad. En ese simple grito, Miguel no solo defendía a Dios, sino que proclamaba que no había lugar en el cielo para la rebelión, que el mal no podía prevalecer ante la gloria de la luz divina. Lucifer, al escuchar estas palabras, sintió como si el firmamento entero lo despojara de su orgullo. La humillación comenzó a llenar su ser, una humillación que lo empujó a una furia ciega. No podía tolerar que un ángel de menor jerarquía como Miguel desafiara su autoridad. En su orgullo, creyó que Miguel no podría comprender la grandeza de su visión, que no podía ver lo que él veía, que su ascensión, su trono, sería un reino sin igual, un lugar donde él sería adorado y reverenciado como el Creador mismo. Así que, con una mirada llena de desprecio, Lucifer se preparó para enfrentarse a Miguel. Pero mientras Lucifer se alzaba con furia, Miguel permanecía inmóvil, con una serenidad que era aún más poderosa que el resplandor de la rebelión. Miguel sabía que la batalla no se libraría solo con espadas, sino con la fe. Mientras el ejército rebelde de Lucifer avanzaba, Miguel, con su espada de luz, encabezó a los ángeles fieles. En su alma no había espacio para el temor, porque sabía que el bien, representado en su lealtad a Dios, era más fuerte que cualquier poder oscuro que Lucifer pudiera desatar. La lucha que se desató fue más que un enfrentamiento físico. Fue una batalla espiritual en la que la luz y las tinieblas chocaron con fuerza, y en cada golpe, en cada movimiento, las fuerzas del bien demostraron que la luz de Dios no podía ser eclipsada, por más fuerte que fuera la sombra de Lucifer. Miguel luchó no solo con su espada, sino con la convicción de que la verdad divina siempre prevalecería. Cada ángel fiel, al ver el coraje y la dedicación de Miguel, se sintió reforzado en su determinación de no sucumbir a la rebelión. La fe en el Creador los mantenía firmes, y no había sombra lo suficientemente oscura como para apagar la luz que Dios había infundido en sus corazones. La lucha culminó en un momento decisivo. Miguel, con la pureza de su corazón y la fuerza de su fe, enfrentó directamente a Lucifer. La espada de Miguel brilló con la luz de Dios, cortando el aire con la precisión y la justicia de la verdad. Al encontrarse cara a cara, Lucifer, aunque más grande y lleno de poder, no pudo soportar la fuerza de la lealtad y la humildad de Miguel. En ese enfrentamiento, se reveló la verdadera naturaleza de la rebelión de Lucifer. No era una lucha por la gloria, sino una lucha contra la verdad, la humildad y la pureza que solo Dios podía otorgar. Finalmente, Miguel derrotó a Lucifer con un golpe de justicia divina. La rebelión que había comenzado como un fuego imparable se deshizo ante la luz que Miguel representaba. La oscuridad de Lucifer no pudo prevalecer ante la luz de la fe, la verdad y la pureza divina. Con la derrota de Lucifer, el cielo entero se vio restaurado en su paz, aunque la cicatriz de la rebelión quedó marcada en el firmamento, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre triunfará. Miguel, el pequeño arcángel, demostró que el poder de la fe y la humildad es más grande que cualquier ambición. Su victoria no fue solo sobre Lucifer, sino sobre toda la oscuridad que amenazaba con desmoronar el orden divino. En su corazón, Miguel sabía que la luz de Dios siempre prevalecería, y con su intervención restauró la paz en los cielos, haciendo que la luz volviera a brillar con más fuerza que nunca. Mientras la batalla continuaba, el cielo mismo parecía temblar bajo el peso de la rebelión. Los ángeles caídos, liderados por Lucifer, luchaban con una furia desbordante, pero la claridad de la verdad no podía ser opacada. Cada golpe de espada, cada choque de fuerzas espirituales, resonaba como un recordatorio de que la luz nunca podría ser doblegada por la oscuridad.
Aunque la rebelión de Lucifer había sembrado dudas en algunos corazones, Miguel y los ángeles fieles seguían firmes en su creencia. La paz y el orden divinos eran inviolables, y el mal no prevalecería. A medida que la batalla avanzaba, los ángeles que permanecían leales a Dios se unían en su defensa, impulsados por la fe en la verdad que Miguel representaba. Lucifer, en su desesperación, veía cómo su ejército de ángeles caídos comenzaba a tambalear. Aquellos que lo habían seguido con devoción empezaban a sentir la duda sembrada por la luz de la justicia, la misma que Miguel reflejaba en cada movimiento. La sabiduría de Miguel, la pureza de su corazón y su lealtad inquebrantable a Dios eran como un faro que los atraía, que les recordaba la verdad de su existencia, que fueron creados para servir y adorar a su Creador, no para desafiar su voluntad. En la furia de la batalla, Lucifer empezó a comprender que su ambición, alimentada por el orgullo, lo había llevado por un camino de autodestrucción, alejándose de la fuente de su propia luz. En medio del caos y la violencia, la figura de Miguel permanecía inquebrantable, como un pilar de esperanza. Cada palabra que pronunciaba era un eco de la voluntad divina, cada acción, una manifestación del poder de la verdad. Mientras otros luchaban, Miguel se mantenía sereno, guiando a los ángeles leales con una convicción que les daba fuerza. Su fe en Dios no solo lo hacía un guerrero en la batalla, sino un símbolo de la luz eterna que nunca podría ser extinguida. Cada vez que se enfrentaba a uno de los seguidores de Lucifer, la espada de Miguel iluminaba el cielo, cortando las sombras que intentaban envolverlo todo. La rebelión de Lucifer estaba condenada desde el principio, porque el amor y la verdad de Dios son invencibles. Finalmente, con un golpe de justicia divina, la rebelión de Lucifer llegó a su fin. Lucifer, aunque lleno de poder y resplandor, no pudo resistir la pureza de la verdad que Miguel defendía. Con un grito de derrota, Lucifer fue derribado y la oscuridad que había sembrado en el cielo comenzó a desvanecerse. En ese momento, el cielo entero experimentó un cambio. La paz, aunque marcada por la tragedia de la rebelión, regresó. La luz volvió a llenar el firmamento, más brillante y más fuerte que nunca. Los ángeles fieles, aunque profundamente afectados por la caída de su hermano, sabían que la victoria de Miguel era, en última instancia, la victoria de la verdad, la lealtad y el amor divino. Con la expulsión de Lucifer y sus seguidores, el cielo recuperó su orden, y la luz, que había sido puesta a prueba, permaneció intacta. La intervención de Miguel, en su humildad y valentía, había salvado los cielos y establecido una lección eterna. La luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Tras su derrota y expulsión del cielo, Lucifer, ahora conocido como Satanás, se encontró alejado de la luz que una vez le dio forma y propósito. Su caída fue definitiva, un cambio tan profundo que ya no podía retornar a la gloria celestial que había disfrutado. En su lugar, fue arrojado a las profundidades de un abismo oscuro, separado de la presencia de Dios y rodeado por la oscuridad que él mismo había sembrado en su corazón. Pero Satanás, en su rencor y desesperación, no aceptó su destino. En lugar de sucumbir a la tristeza de su caída, buscó un propósito aún mayor en su existencia: corromper la creación misma que una vez había sido su hogar y con ello desafiar la supremacía de Dios desde la distancia. El objetivo de Satanás se volvió claro: si no podía reclamar el cielo, destruiría la obra más preciada de Dios, la humanidad. Al principio, su influencia fue oculta, una sombra que se deslizó sigilosamente entre las grietas del mundo material. En el jardín del Edén, la primera oportunidad para sembrar la semilla del mal apareció cuando Adán y Eva, la primera pareja humana, vivían en perfecta armonía con Dios. Fue entonces cuando Satanás, disfrazado de serpiente astuta, se acercó a Eva. Con sus palabras, sembró la duda en su mente, retorciendo la verdad y manipulando la confianza que Adán y Eva tenían en su Creador. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del jardín?, reñía, susurró Satanás. Con esta pregunta comenzó a sembrar la semilla de la desconfianza. ¿Por qué Dios les impediría comer de ese árbol? ¿No era un acto de bondad? Las palabras de Satanás no eran una orden, sino una sugerencia sutil, un susurro que apelaba al deseo humano de saber más, de ser como Dios. Al ceder a esa tentación,
Adán y Eva desobedecieron la orden divina, eligiendo escuchar la voz del tentador en lugar de la voz de su Creador. Esta desobediencia, tan pequeña en su inicio, se convirtió en la puerta que permitió la entrada del mal en el mundo. La caída de la humanidad había comenzado, y Satanás, desde su lugar en la oscuridad, se regocijaba por haber logrado su primer triunfo. Pero su influencia no se detuvo allí. A lo largo de la historia, Satanás continuó buscando maneras de corromper el corazón humano. A lo largo de los siglos, se infiltró en los momentos más decisivos, en las decisiones cruciales de aquellos que se enfrentaban a la tentación y la prueba. En el desierto, cuando Jesús, el Hijo de Dios, pasó 40 días y 40 noches en ayuno, Satanás lo tentó de nuevo, esta vez de manera directa. «Si eres el Hijo de Dios», le dijo, «haz que estas piedras se conviertan en pan». La tentación era seductora, ofrecerle poder sobre el hambre, sobre la naturaleza misma. Luego, lo llevó al pináculo del templo y le desafió a saltar, citando las Escrituras en su intento por manipular a Jesús. Finalmente, le ofreció todos los reinos del mundo, en un último intento por corromper a quien representaba la verdad y la justicia de Dios. Pero como había hecho desde su caída, Satanás subestimó el poder de la luz divina. Jesús, con firmeza y sabiduría divina, rechazó cada una de las tentaciones de Satanás, no por su propia fuerza, sino por su fidelidad a la voluntad de Dios. A través de sus respuestas, Jesús demostró que el poder verdadero no reside en la obediencia al mal, sino en la obediencia a la voluntad divina, incluso cuando el mal se presenta con una fachada de poder y gloria. Satanás, frustrado una vez más, no logró desviar a Jesús de su misión, pero sus esfuerzos no disminuyeron. A lo largo de los siglos, la influencia de Satanás continuó esparciéndose. En las páginas del Apocalipsis, su papel se vuelve aún más oscuro y definitivo. En los últimos tiempos, Satanás se presenta como el gran dragón, la serpiente antigua, cuyo único propósito es corromper a la humanidad y desatar el caos en la creación. En su lucha final contra Dios, Satanás y sus seguidores se alinean con la bestia y el falso profeta, buscando que el mundo entero se postre ante su tiranía. La batalla final entre el bien y el mal está próxima, y Satanás, con todo su poder y engaño, tratará de arrastrar a la humanidad al abismo con él. Sin embargo, el Apocalipsis también nos revela la victoria final de Dios sobre el mal. A pesar de los esfuerzos de Satanás por corromper y destruir, la victoria de Cristo es inevitable. En la lucha final, Satanás será derrotado y arrojado al lago de fuego, un castigo eterno que representa su derrota definitiva. Así, la influencia de Satanás, aunque poderosa y devastadora en la historia humana, no tiene el poder de prevalecer sobre la eternidad de la luz de Dios. La humanidad, a pesar de las tentaciones y las pruebas, encontrará redención en la victoria final del bien sobre el mal. El destino de Lucifer, su caída y su influencia en el mundo, nos recuerda que, aunque el mal existe y su presencia parece persistente en la historia de la humanidad, su tiempo es limitado. El mal puede ganar batallas, puede seducir y engañar, pero nunca tendrá la última palabra. Al final, el amor y la justicia divina prevalecerán, y Satanás, quien alguna vez fue el ángel más hermoso, será finalmente derrotado, y con él, el mal será erradicado para siempre. En el relato del Apocalipsis, se presenta la culminación de una guerra espiritual que ha durado desde los primeros días de la creación, una lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, que se librará hasta el último aliento del tiempo. Esta batalla final, que resuena con las promesas de justicia divina y restauración, no solo marca el fin de la rebelión de Satanás, sino también el triunfo definitivo del amor, la fe y la verdad sobre el caos, la mentira y la corrupción. El Apocalipsis revela, de manera vívida y dramática, que el poder de Dios es incuestionable y eterno, y que su plan de salvación se cumplirá independientemente de las fuerzas oscuras que intenten desbaratarlo. Satanás, el gran enemigo, el príncipe de las tinieblas, finalmente se enfrentará a su destino. A lo largo de los siglos, desde su caída del cielo hasta su influencia constante sobre la humanidad, ha sembrado el mal, el odio y la desesperación en las almas de muchos. Su poder parecía imparable. Su ambición y su rencor lo llevaron a engañar,
y tentara a aquellos que se cruzaron en su camino, y por un tiempo parecía que la oscuridad había ganado terreno. Sin embargo, el Apocalipsis no es solo un relato de caos y juicio, sino también una historia de esperanza. En este último capítulo se nos recuerda que aunque Satanás ha causado sufrimiento, su victoria nunca será eterna. La gran batalla del fin de los tiempos estalla cuando Satanás reúne a sus seguidores, a aquellos que aún eligen la oscuridad para luchar contra el ejército celestial. Es la última resistencia del mal, la última oportunidad para la rebelión. Pero esta lucha no es como las anteriores. El poder de Satanás, aunque formidable, ya está marcado por la derrota. En el clímax de este enfrentamiento aparece el líder celestial, Cristo mismo, el Cordero de Dios, acompañado de los ejércitos celestiales. Con una espada de justicia, Cristo enfrentará a Satanás y a todos los que han seguido su camino. La batalla será feroz, pero no durará. La diferencia entre las fuerzas del bien y del mal es abismal. Mientras que Satanás y sus seguidores luchan con la desesperación de quien sabe que está perdido, los ejércitos celestiales luchan con la certeza de la victoria, guiados por la luz de la verdad divina. Con una palabra, con un solo acto de voluntad, Cristo derribará la rebelión de Satanás. El mal, que por tanto tiempo había acechado el universo, será finalmente destruido. Satanás, el gran dragón, será apresado y arrojado al lago de fuego, un lugar eterno de tormento y separación de la gloria de Dios. Este acto de justicia final no es solo una derrota para Satanás, sino una restauración para todo lo que había sido corrompido por su influencia. La creación, que había estado marcada por el pecado, la muerte y el sufrimiento, será renovada. La paz celestial regresará, más radiante y perfecta que nunca. El orden divino será restaurado, y aquellos que permanecieron fieles a Dios, que resistieron las tentaciones del mal, serán recompensados con una eternidad de comunión perfecta con el Creador. El Apocalipsis también nos muestra que, tras la derrota de Satanás, el cielo y la tierra serán transformados. Un nuevo cielo y una nueva tierra surgirán, un lugar donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. La humanidad, libre finalmente de la influencia de Satanás, vivirá en paz eterna, adorando a Dios en su presencia. La victoria del bien sobre el mal será completa, y el Creador será adorado por su pueblo en un reino de gloria infinita. Así, el Apocalipsis culmina con la derrota final de Satanás, el mal y sus seguidores. La luz de Dios, que nunca dejó de brillar, finalmente prevalecerá sobre todas las tinieblas. La paz celestial, que fue trastornada por la rebelión de Lucifer, se restaurará para siempre. La lucha entre el bien y el mal, aunque dolorosa y llena de sacrificios, no es una lucha sin esperanza. La victoria de Cristo sobre Satanás no solo marca el fin de la rebelión, sino el inicio de una eternidad de paz, amor y justicia, donde el mal no tendrá cabida y donde la luz divina gobernará para siempre. Si te ha gustado este video y te ha inspirado de alguna manera, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Tu apoyo es muy importante para que sigamos trayendo más historias como esta. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video.